realmente crucial. Si nuestra vida depende de Dios, si nuestra vida está en manos de Dios, tenemos que preguntarnos si podemos confiar en Dios en todo, hasta en el más pequeño detalle de nuestras vidas. Al ir avanzando en la historia de José, hemos enfatizado una y otra vez que el héroe en esta historia no es José. El héroe en esta historia en realidad es Dios. Y por eso creo que la vida de José ilustra perfectamente la verdad de Romanos 8:28. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y de muchas formas, la vida de José es la manera en que el Antiguo Testamento ilustra esta verdad del Nuevo Testamento. Y eso hace que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de que a veces el futuro aparece muy negro ante nuestros ojos, muy dentro de nuestro corazón, creamos esta verdad bíblica. Y digamos en nuestro corazón, Romanos 8:28 debe ser verdad. Romanos 8:28 es verdad. Y aún así las preguntas subsisten. Nos preguntamos por qué las cosas pasan como pasan. ¿Por qué cosas malas pasan en la vida de personas que sabemos que aman a Dios y sabemos que han sido llamados por Él? ¿Por qué? Hay una verdad esencial de nuestra fe que nos ayuda a entender. No estoy diciendo que responde todas nuestras preguntas. Lo único que estoy diciendo es que esta verdad nos da una base sólida para entender por qué pasan cosas malas en nuestra vida. Me estoy refiriendo a la doctrina de la providencia de Dios. Esa doctrina bíblica nos da la base para saber o para poder empezar a comprender por qué es que Dios permite que sucedan cosas malas en nuestra vida. Etimológicamente, la palabra providencia significa ver por anticipado o ver a distancia. Y cuando se trata de la providencia de Dios, se refiere a la supervisión llena de gracia con la que Dios vigila su universo. Quiere decir entonces que la providencia es uno de los aspectos de la gracia de Dios. Quiere decir también que con su supervisión Él controla el curso de cada asunto que pasa en este mundo. No solo los asuntos de importancia global, como los conflictos que están enfrentando hermanos nuestros en muchos lugares del mundo hoy. Dios controla esos asuntos de importancia global, pero también controla hasta el más mínimo detalle de lo que sucede en nuestras vidas. Si quieren una explicación más clara de lo que es la providencia, la providencia la podemos distinguir o definir en 5 frases. Dios sostiene todas las cosas. Dios controla cada evento. Dios dirige todas las cosas hacia su propósito final. Dios hace esto en todo tiempo y en cada circunstancia.
Y Dios lo hace siempre para su propia gloria. En esas 5 frases podemos tratar de definir lo que es la providencia de Dios. Y esta doctrina nos enseña varias verdades muy importantes para nuestra fe. La primera de ellas es que a Dios le importa hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Nada escapa a la mirada de Dios. Ni los grandes sucesos, ni las cosas que aparentemente son intrascendentes. De hecho, Dios no hace esa diferencia. Todo tiene importancia para Dios. Dios sabe cuando un pájaro muere. Dios, nos enseña la Biblia, tiene contados todos los cabellos que hay en nuestra cabeza. Conoce cada una de las estrellas que hay en el cielo. Conoce el curso de cada río en su trayecto hacia el mar, perdón. Y cuando se trata de nuestras vidas, Él programa el día en que nacemos. Él programa el día en que nos vayamos a morir. Y tiene control sobre todo lo que pasa entre esos 2 días. Esa es la primera verdad que nos enseña la providencia de Dios. En segundo lugar, la providencia nos enseña que Dios utiliza todo y no desperdicia nada. Con Dios no hay accidentes. Con Dios todos son incidentes. Así que aún lo que pudiera parecer a primera vista una tragedia sin sentido, es un incidente controlado por Dios. En tercer lugar, y lo más importante, es que el propósito final de Dios es formar a cada uno de nosotros, sus hijos, a la imagen y semejanza de Jesús. Él permite que las cosas sucedan en nuestras vidas, buenas y malas, porque a través de esos sucesos, su propósito final es que ustedes y yo logremos tener un día el carácter de Jesucristo. Ese es el propósito final. Y si no me cree, nomás váyase un versículo después. Sabemos que dice Romanos 8:28, pero ¿sabemos qué dice Romanos 8:29? Se lo voy a leer. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Ese es el propósito por el que Dios permite que las cosas sucedan en nuestras vidas. En ocasiones, Dios usa nuestros momentos más difíciles para cumplir ese propósito. Hermanos, Dios está a cargo, Dios está en control de todo. Y eso es fundamental que lo entendamos. Dios está en control de todo. ¿Quieren respaldo bíblico para esto que estamos diciendo? Vamos a ver varias citas. Hechos 17:28. Héctor, ayúdame con Hechos 17:28. Y Efraín, ayúdame con Colosenses 1:17, por favor. Por acá, Deidre, ayúdame con Hebreos 1:3. Bernardo, Proverbios 16:9. Y Edna, ayúdame con el Salmo 115, versículo 3. Hechos 17:28. ¿Qué dice Héctor? Pongan atención, por favor. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, ¿con qué linaje suyo somos? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice la Biblia. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
porque Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Él sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, dice el autor de Hebreos. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa sus caminos, pero Jehová, dice la Biblia, endereza sus pasos. Ve cómo Dios está en control de todo. Especialmente quiero que pongamos atención al versículo que vaya a ir Edna. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Gracias. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esa es la doctrina de la providencia. Esos son los textos bíblicos que respaldan lo que estamos diciendo. Dios está en control de cada situación. Nada es un accidente. Todos son medios que Dios utiliza para cumplir su propósito en nuestras vidas. La doctrina de la providencia está estrechamente ligada con tres atributos de Dios: su soberanía, su sabiduría y su bondad. Por su soberanía, Él está en control de todo. Por su sabiduría, Dios no comete errores. Y por su bondad, nuestro bienestar final es el motivo que tiene para hacer o para permitir todo lo que nos pasa. El doctor Sproul acuñó una frase que me parece muy apropiada para esto que estamos diciendo. El doctor Sproul dice: Dios no juega los dados. Y lo que él quiere decir es que nada sucede al azar. Dios no deja nada a la suerte. Nada de lo que pasa en nuestras vidas pasa por casualidad, nunca. De modo que, usando también otra figura que el doctor Sproul usa, debemos pensar en la providencia de Dios como su mano invisible, moviéndose a través de cada circunstancia de nuestras vidas. Y que, considerando eso, vamos a echar un último vistazo a la vida de José. Hace 8 días veíamos cómo en este banquete en el que él se da a conocer a sus hermanos, hace una declaración asombrosa cuando recuerda a José todo lo que le pasó. Vamos a Génesis 45, versículos del 5 al 8. Génesis 45, 5 al 8. Yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted sígalo en su Biblia, por favor. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido.